Estamos con la lección 4 de nuestro estudio del libro de Génesis y hoy vamos a seguir con el capítulo 3, es ese capítulo que nos habla sobre la caída de la humanidad por nuestros ancestros y nuestros representantes Adán y su esposa Eva. Entonces vamos a intentar llegar hasta el capítulo 10 en esta lección y simplemente vamos a tratar unos capítulos que son sumamente interesantes también en cuanto a su contenido porque forman la base de muchas cosas que estamos viviendo ahora y lo que fue determinante en el resto de la Escritura. Entonces el capítulo 3 empieza sin más introducción con el tema de la serpiente. Allí la serpiente está. No hay explicación realmente en cuanto a este animal. Ahora, una cosa llama la atención. Eva entabla una conversación con la serpiente y no se sorprende que esa serpiente hable, ¿vale? Puede ser porque le falta referencia, porque todavía la creación es nueva, y puede que también simplemente tengamos aquí un acontecimiento extraordinario del cual nos falta simplemente más información. El hecho es que no es la serpiente como tal que es mala, sino la persona que está detrás, ¿vale? Porque ahora, en ese tiempo, ha pasado algo, y ha pasado algo que es determinante para el capítulo 3. Había una sublevación en el mundo invisible. Entonces esto es la rebelión de Satanás. El libro de Génesis de esto no nos cuenta nada, pero eso no quiere decir que la Biblia no nos cuenta nada sobre ese tema. Hay particularmente dos capítulos que nos arrojan un poco más luz sobre ese tema, que es el capítulo 28 de la profecía de Ezequiel y el capítulo 14 de la profecía de Isaías. Entonces, no es nuestro tema, pero simplemente quiero mencionarlo en ese contexto. Es donde se nos describe cómo Satanás se rebela contra Dios, aspirando a su trono, ¿vale? O sea, es el orgullo que le caracteriza, siendo el, para decirlo así, número uno de los ángeles, el jefe de los ángeles, pero él quiere más. Ok, entonces, aquí la serpiente y el que está detrás de la serpiente se dirige a Eva. Y lo hace de entrada de una forma muy astuta, como se dice aquí, porque la serpiente como animal era muy astuta. Y estoy seguro por esta razón que Satanás la escogió. O sea, no va a escoger el animal más tonto. Bueno, un burro, no sé, dicen que son tontos, pero no lo sé. Creo que es mucha injusticia, pero bueno, una gallina, lo que tú quieras. O sea, era el animal más listo de cuanto sabía, y la serpiente es escogido en ese sentido de parte de Satanás. Entonces, otra cosa que nos llama la atención, como la serpiente posteriormente recibe el castigo de parte de Dios y tiene que arrastrarse sobre el suelo, pues deducimos que en ese momento no se arrastraba, ¿vale? O sea, ¿cómo exactamente hay que imaginarse esto? No lo sabemos, pero el hecho es que era distinto. Entonces, la primera cosa es que la serpiente hace algo que es muy típico de los intentos de Satanás de desbarajar la palabra de Dios. ¿Acaso Dios había dicho? O sea, siembra dudas. Así empieza normalmente. Y esa estrategia no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Acaso Dios había dicho? Entonces, o como dicen la Reina Valera, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. ¿Nos acordamos? Había más que dos árboles, pero había dos árboles específicos. Uno es el árbol de la vida y otro era el árbol de la conciencia del bien y del mal. Y esto formaba parte del pacto que Dios había prohibido
de comer de ese árbol. Entonces, Satanás, a través de la serpiente, lo pone en duda y bueno, Eva ya comete el primer error. Debería haber rehusado ni siquiera de hablar con Satanás o con la serpiente, pero sin embargo entra en un diálogo. Entonces, el refrán castellano dice: a palabras necias, oídos sordos. Lo que ella debería haber hecho es simplemente irse, ¿vale? Sin dar más razones ni nada, pero bueno, no lo hizo. Entonces, bueno, Satanás, al darse cuenta que obviamente su estrategia tiene un éxito, ya va directamente al ataque. Y dice aquí en el versículo 4, Satanás le dice: no moriréis. O sea, en otras palabras, Dios es un mentiroso, ¿vale? O sea, él sabe perfectamente, si tú coges de esto, le vas a hacer la competencia y Dios no lo quiere. O sea, monta allí, como se suele decir, su propia película, que obviamente es equivocada. Pero Eva, pues piensa, bueno, igual hay algo de verdad en esto. Igual me pierdo algo si no lo hago. Y así vemos cómo sigue la historia. Vio la mujer que el árbol era bueno y era agradable a los ojos. Ella toma del fruto, come, dáselo a Adán. Y es el momento cuando algo quiebra. Es el momento cuando el pecado entra en el mundo. Y es muy importante, si miramos Romanos 5:12, repito, Romanos 5:12, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, con mucho cuidado, enfatiza que el pecado no entró con Eva, o sea, cuando Eva comete el pecado, sino con Adán. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque Adán, no había mucha gente en aquel entonces sobre la faz de la tierra, eran dos, pero Adán era cabeza de la familia, quiere decir que él era responsable. Entonces, no solamente era responsable de Eva, sino era responsable de todos los que iban a venir después, ¿vale? Era, para decirlo así, nuestro representante del pacto. Y esto es muy importante porque es algo que mucha gente no entiende, y Pablo lo expone de una forma tan magistral en el capítulo 5 de Romanos. Uno puede decir, ¿vale? ¿Qué culpa tengo yo que Adán hace esto? Porque esto fue él y no yo, ¿vale? Porque a través del tiempo esto también se pone en mi cuenta. Y la respuesta es porque era la única manera de realmente reparar ese daño, y no solamente eso, sino de darnos algo mucho mejor, por otro representante que es el Señor Jesucristo. Porque curiosamente nadie se pregunta, ¿y no es injusto que Jesús muera en mi lugar para que yo tenga salvación? O sea, yo nunca he escuchado esa pregunta, que es una injusticia. Yo debería haber muerto, personalmente. Bueno, nadie dice esto, pero esto era la manera como Él es el representante de aquellos que se salvan, y por lo tanto, Jesucristo, lo que Eva perdió, lo que Adán perdió, el Señor Jesucristo lo recupera y nos da encima mucho más. Amén. ¿Qué te parece? Bueno, lo menciono solamente con unas pocas palabras, porque esto es lo que llamamos la teología del pacto, que Pablo lo elabora de una forma magistral. No se puede esperar otra cosa de un apóstol en el capítulo 5 de Romanos. Allí está el tema. Bien, entonces la historia sigue por su cauce, que, no hay tiempo para entrar en todos esos detalles, porque aquí seguimos un poco las líneas maestras de todo esto. Nos damos cuenta que finalmente hay un castigo, ¿vale? Entonces, el castigo empieza con la serpiente. Y ahora viene una cosa que es muy interesante. Tenemos el versículo 3:15. Nos damos cuenta que Dios todavía no se había dirigido a Adán y a Eva para darles su parte del castigo. O sea, es interesante que antes de que ellos fueron castigados, de parte de Dios reciben una promesa. Realmente es increíble, ¿vale? O sea, tú puedes imaginarte que Dios incluso dijera, bueno, ustedes lo han todo echado para abajo,
aquí se hace borrón y cuenta nueva y me voy a crear otra pareja que lo haga mejor. No. O sea, antes de que Dios hable de ese tema, les da una promesa. Y esa promesa la tenemos en Génesis 3:15, en medio del juicio sobre la serpiente. Es un versículo donde tenemos todo el Evangelio, o sea, si uno quiere decir todo lo que sigue en el resto de la Biblia, resumido de forma embriónica en un solo versículo. Y por eso algunos lo han llamado el protoevangelio, lo cual quiere decir el primer evangelio. ¿Vale? Protos en griego significa primero y euangelion significa la buena noticia. Es la primera buena noticia. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, aprendemos muchas cosas. Ya ese versículo podríamos elaborarlo y nos daríamos cuenta que esto realmente habla de muchísimas cosas que luego se cumplieron. 2 pueblos, 2 líneas, y luego esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esto habla, yo no sé, aquí en Florida tengo entendido, hay serpientes que no necesariamente tienen muchos amigos, entonces muchas veces, por lo menos en aquellos tiempos, lo que se hizo cuando una serpiente te pica o te muerde, pues la reacción normal es aplastarle la cabeza, ¿vale? Si puedes, si te da tiempo para eso, ¿vale? Es una reacción, un reflejo. Entonces, a eso se refiere. Y obviamente nosotros sabemos cómo eso se ha cumplido. O sea, en el momento cuando la serpiente muerde, y es cuando Jesús está en la cruz, y ya casi se puede escuchar esa carcajada diabólica en el fondo, y uno piensa que ya está todo perdido, es el momento cuando realmente la cabeza de la serpiente es aplastada, porque Satanás ya definitivamente ha perdido su juego. Entonces, a eso se refiere. Bueno, ese versículo de Génesis 3:15 es un versículo crucial para el resto de la Biblia. Es, para decirlo así, el punto de partida del Evangelio, ¿vale? A partir de ese momento hay una promesa, o sea, antes de que Dios pronuncie el juicio, hay una promesa. Y la promesa es, esto acabará bien. O sea, hay un happy end, ¿vale? Entonces, Dios se compromete ya en ese momento de que no iba a borrarles del mapa, sino que efectivamente finalmente habrá un Salvador. El que acabará finalmente con ese plan de la serpiente. Bueno, luego Dios pronuncia el juicio. El juicio contra la serpiente es, en primer lugar, que tiene que arrastrarse sobre la tierra. Eso en cuanto al animal. En cuanto al que está detrás, es para decirlo así, un juicio doble, ¿vale? No solamente es un juicio contra el animal y un juicio contra Satanás que está detrás. Y esa parte de aplastarle la cabeza no va contra la serpiente, sino va contra Satanás. Esto es la idea. Luego, en cuanto a la mujer, pues se habla de que su parte es eso de dar a luz a hijos y sufrirá por esto. O sea, esto habla de sufrimiento. Vamos a seguir con esto. Lo que tenemos luego es el siguiente juicio, es sobre Eva. El tema de tener ese sufrimiento y de educar hijos, etcétera, etcétera. Y luego el castigo que va contra Adán, que es el tema de que cuando Dios le dije que tú tienes que labrar la tierra, pero ahora, a diferencia de antes, lo tienes que hacer en el sudor de tu frente. Quiere decir que habrá resistencia, ¿vale? Eso habla de cardos y de todo tipo de cosas que salen de la tierra que hacen la vida imposible. Bueno, no voy a dar más detalles, pero aquel que ha trabajado en el campo sabe de qué estoy hablando. Es que a veces es desesperante ese trabajo. Eso forma parte de la maldición, no del trabajo de por sí, eso ya lo hemos visto, es anterior. Por eso esa idea feliz de que el estado más dichoso es no tener que trabajar, no es una idea bíblica, ¿vale? O sea, la idea bíblica es labrar, es trabajar, es ser creativo.
Ahora, otra cosa es que ese trabajo ahora te va a costar, ¿vale? Hay contrariedades, que esto antes no era el caso, ahora sí que es el caso. Y luego nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Dios les prohíbe a Adán y Eva el acceso no solamente al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de eso ya lo han comido, son conscientes de su pecado ahora, sino ahora le prohíbe el acceso también al árbol de la vida. Y esto es una forma, podemos decir, vale, pues qué pena, pero realmente demuestra la gracia divina. ¿Por qué? Imagínate que ellos cogen ahora de ese árbol y viven para siempre en su estado caído. Yo sé que hoy hay mucha gente que dice, no, mira, quiero que me congelen y qué sé yo, en 100 años me van a defrost y voy a salir pues mejor porque hay remedios para mis enfermedades. Bueno, ustedes ya conocen la historia. Ahora, sinceramente, ¿quién querrá vivir para siempre en ese estado de pena donde estamos? ¿Vale? Porque en algún momento pues se acabó y en fin, pues no voy a elaborarlo más. Ahora, es exactamente lo que vemos aquí. Dios, en su gracia, prohíbe al hombre de coger ese fruto y vivir en ese estado caído para siempre, ¿vale? Realmente, de nuevo, lo que parece un juicio, realmente es un acto de gracia divino. Por eso le prohíbe el acceso a este santuario. Y por otro lado, vemos que ese árbol de la vida aparece de nuevo. O sea, cuando ya se acabó todo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, ahí aparece. Y bueno, dice que da sus hojas, todo lo mismo, puede comerlo, pero ya estás en el estado eterno, ya no habrá pena, ya no habrá dolor. Entonces, esto ya es otra cosa. O sea, ahórrense el dinero de congelarle. Entonces, no vale la pena realmente. Entonces, Dios pone, aquí dice un querubín para guardarlo. Bueno, mis estudiantes muchas veces me preguntan, ¿y ese querubín sigue ahí o dónde está esto? Esto es al final va a ser el Dorado o algo así, el Shangri-La que está escondido ahí en algún lugar. No, es que no hay que olvidar que pasó una cosa. Hay un diluvio, ¿vale? Y el diluvio lo cambia completamente. Entonces ya, como muy tarde con el diluvio, punto final también para el paraíso, es que ya no existe, ¿vale? Dios se lo llevó, pero bueno, volverá, para decirlo allí. Ok, bien, con esto vamos a seguir, nos damos cuenta que ahora en el capítulo 4, vemos cómo esa familia va creciendo. Bueno, debería decir una cosa que se me olvidó. Una de las cosas que Dios hace ahora, en el capítulo 3 nos damos cuenta que cuando Dios les va a encuentro de Adán y Eva, ellos se dan cuenta que algo se ha roto. Y el hecho de que luego el texto bíblico nos dice que ellos se tapan con hojas o con delantales de la higuera, demuestra un intento de parte del ser humano, en parte de Adán y Eva, de reparar esto, ¿vale? Que uno podría decir es que allí nace la religión en el sentido de que es el intento del hombre de llegar a una relación restablecida con Dios. Ahora, lo que Dios hace es que Él provee delantales de pieles, ¿vale? Que ya es otra cosa. Y para conseguir esto, con toda probabilidad habría un animal de sacrificio. Es el momento cuando Dios les tiene que enseñar el valor de un sacrificio, por qué se hace y por qué un animal, con toda probabilidad un cordero, tiene que morir para proveerles algo para vestirse, ¿vale? Entonces, es ahí donde se establece el tema de los sacrificios. Bien, entonces esto es lo que reciben ahora y con esto vamos a pasar al capítulo 4. Y allí en ese capítulo 4 vemos cómo la cosa va de mal en peor. Es el capítulo que nos habla de los hijos Caín y Abel. Bueno, y esto es finalmente donde vamos a ver algunas diapositivas también.
Simplemente lo que quiero mencionar, porque esto ya estamos en el tránsito, en el capítulo 3 y el capítulo 4, y aquí van a tener su primera lección de chino. Porque alguien puede decir, vale, el relato bíblico que tenemos aquí, esto es un documento, pero ¿hay algún documento extra bíblico que nos puede explicar que esas cosas son históricas? Y la respuesta nos viene de una parte que puede ser sorprendente, es lo que tenemos aquí. En la escritura china tradicional, y bueno, tengo que decir, como se dice, disclaimer, yo no hablo chino, ¿vale? Pero yo tengo una nuera que es de China. Entonces, esas cosas lo he hablado con ella y ella lo ha confirmado. O sea, esto nadie se lo ha inventado. En la escritura tradicional china, por ejemplo, hay esa señal para codiciar o desear que se compone de dos imágenes, dos árboles, lo vemos ahí a la izquierda, más la señal para mujer. Eso se pone juntos, como lo ven al final. Y esto es el carácter chino o la imagen chino para codiciar o desear. Hay otro, perdón, este fue el equivocado, para crear, ¿vale? El signo para crear se compone de tres signos. Uno, lo que tenemos ahí abajo, que significa polvo o barro, ¿vale? Luego otro que significa vida, y otro que significa andar, ¿vale? O sea, Dios crea un ser viviente que luego se pone a andar, ¿vale? Esto es la historia de Adán. Eso se junta en un carácter y eso significa crear, ¿ok? Luego hay un tercero, le pongo 3 ejemplos para barco, ¿ok? Esto es el signo para barco. Se compone del signo para contenedor o de caja, del número 8, en chino, y de eso es una boca, ¿vale? Significa persona en chino. Entonces, los 3 van juntos y significa barco. Y ahora, estos son 3 signos de 200 que tienes en la escritura china tradicional, que viene directamente del libro de Génesis. El primero que lo mencionó fue Hudson Taylor. Lo pueden encontrar en internet si ponen esto en Google. Y se han escrito libros sobre esto. O sea, quiere decir, si la próxima vez que alguien dice, bueno, de esto hay un testimonio extra bíblico, dice, bueno, pregunta a un chino, ¿vale? La escritura no hay 1, 2 o 3, hay 200 ejemplos del contenido del libro de Génesis que nos demuestra que esto viene de muy lejos, ¿vale? Y los chinos, sin darse cuenta de ello, porque la mayoría de los chinos no saben lo que esto es, saben lo que significa, pero no saben de dónde viene. Allí, por cierto, puedes entrar con el Evangelio. Dice, bueno, ustedes han conservado ahí en su propia escritura una tradición muy antigua que está confirmado por un libro que se llama Biblia. Y bueno, allí muchos luego se quedan muy atentos, ¿no? Cuando se dan cuenta. Bueno, eso simplemente como pequeña cosa que es bastante curiosa. Y estoy seguro que nadie lo sabe, salvo ustedes y 3 más. Entonces ya pueden jactarse que tienen información privilegiada, ¿vale? Bueno, hablamos ya del capítulo 4. Aquí tenemos el retrato de Caín, que era agricultor. Y luego la historia cómo se desenvuelve, pues a veces la gente dice, no, es que no es Dios muy injusto, porque bueno, Caín trae su sacrificio y Dios no lo acepta, pero Abel trae su sacrificio y Dios lo acepta. O sea, Dios hace acepción de personas. Ahora, la Biblia nos dice que las cosas no son exactamente así. O sea, hay información adicional en otras partes que luego lo necesitas para entender toda esa historia. Y la historia es que 1 de Juan 3:12 nos dice que Caín es del maligno. Bueno, antes, y la hermana aquí lo ha preguntado con el tema de la simiente, si hay una simiente de Satanás, sí que la hay. Y el number 1, o sea, el socio con el carnet número 1 era Caín, ¿vale? Entonces Caín es del maligno.
Entonces eso ya nos demuestra todo lo que sigue. Luego tenemos a Abel, por otro lado, que es ganadero. Bueno, Caín agricultor, Abel es ganadero. Pero hay otra cosa que ocurre. Abel, aparte de ser ganadero, tiene otra cosa a la cual se dedica. Lo veremos enseguida. Aquí es donde dice que el sacrificio de Abel era más excelente. Ahora, ¿por qué era más excelente? ¿Qué le hizo a Abel tan especial? Bueno, Lucas 11:51 es un versículo que ustedes conocen. ¿Cuál era la otra cosa a la cual se dedicó Abel? Y bueno, los que estuvieron el sábado en el seminario ya lo saben. Los demás ahora que piensan un poco. ¿Qué más hizo Abel? Pastor de ovejas. Sí, y aparte de eso... Un sacrificio. Sí, pero en cuanto... sí, todo es correcto, pero otra cosa. Bueno. Otra cosa hacía. Sí, otra cosa hacía. Ese versículo, si lo leímos, nos damos cuenta que Jesús dice aquí, vosotros matasteis a todos los profetas, empezando con Abel. Entonces aprendimos de paso que era profeta. Amaba al Señor. ¿Vale? Profeta. No, el texto dice que era profeta, no solamente amaba al Señor, eso lo hicieron muchos, ¿vale? Pero que era profeta. Entonces, quiere decir que allí se cocía algo que obviamente luego se desenvolvió en lo que pasó, ¿vale? Que Caín mata a su hermano Abel. En primer lugar, porque se siente rechazado, todo lo que tú quieras. Esa historia la hemos escuchado 1000 veces. Sino, por otro lado, porque hay alguien detrás que le inspira para hacer esto. Y esto es Satanás, ¿vale? ¿Por qué? Porque Satanás pensaba, si me quito a Abel de medio, tal vez él es el que cumple Génesis 3:15. Entonces no hay cumplimiento de todo esto. Entonces, esto nos explica el odio de Caín contra Abel. El resto de la historia lo conocemos. Esto nos lleva al final del capítulo 4 que nos indica una cosa muy importante. Aquí dice, y a Set, que es el que sustituye a Caín, ¿vale? Esto es su nombre. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Y esto es muy importante. Porque a partir de ese momento existe algo como un culto formal donde se adora al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, la situación en la que tenemos es un pueblo obviamente reducido, porque vemos en el capítulo 4 también que Caín, que no muere después de su pecado, sino Caín está creando lo que podríamos llamar una contracultura contra las cosas que Dios había establecido, lo que Dios quería, una contracultura que va creciendo, ¿vale? que va haciéndose cada vez más importante, y por otro lado, obviamente, un pueblo cada vez más minoritario, infelizmente, que es obediente a Dios y que finalmente se reduce a solamente 8 personas en lo del diluvio. Bueno, por cierto, quiero aprovechar esto para responder a una pregunta muy antigua que se hace muchas veces. Entonces, ¿de dónde vino la mujer de Caín? La han escuchado muchas veces. Si eran solamente 4 personas y no hay hermana. Bueno, una vez más, tenemos que entender la Biblia. No nos cuenta todo lo que podría contarnos. Estamos hablando aquí de o sea, la Biblia se concentra solamente en los hechos más importantes, no nos cuenta todo. Pero esas historias, estamos ya en el capítulo 4, no ocurrieron solamente en una tarde, ¿vale? O sea, no es que Dios crea a Adán y Eva, enseguida Eva tenía hijos y enseguida pues pasó esto. No, eso es un desarrollo. Además aprendemos que tenían más hijos y tenían más hijas. Ahora, si tomamos en cuenta que Adán luego llega a una edad que va más allá de los 900 años, pues obviamente nos damos cuenta de una cosa, 930 años si no me equivoco. Estamos hablando de
de un tiempo muy largo donde ellos tenían hijos y sus hijos tenían hijos y sus hijos tenían hijos, ¿vale? O sea, ellos se multiplicaban de una forma muy rápida y no voy a entrar en eso, hay libros que lo desglosan muy bien, es lo que en la matemática se llama cálculo exponencial, que es algo que para mucha gente no les entra en su cabeza, o sea, cuando las cosas se aumentan de una forma así, ¿vale? Y eso es lo que había, quiere decir que después de un tiempo la población mundial pues ya contaba con 10.000 y con centenares de miles de personas. Y obviamente la mujer de Caín, técnicamente hablando, era que no puede ser de otra manera, o bien una hermana suya o alguien, digamos, de esta familia que obviamente desciende de Adán y de Eva. Hay un libro muy interesante, un clásico de John Whitcomb, en inglés creo que The Genesis Flood, es uno de los primeros libros que lo explica. En español, mismo autor, John Whitcomb, es El Diluvio, se llama. Es un libro con 500, 600 páginas, sigue siendo un clásico. Y si realmente te interesan esas preguntas, bueno, tal vez sería momento de pensar en comprarlo. Ahora, vamos a hablar muy rápidamente del capítulo 5. Y en el capítulo 5 tenemos lo que podremos llamar una genealogía, pero no solamente una genealogía, sino tenemos una genealogía cronológica. Quiere decir una genealogía que está ligada a información sobre en cuánto tiempo pasa esto. Y lo digo simplemente porque hay alguna gente que pone en duda de que esas fechas que la Biblia nos da se puede tomar de forma literal. Y habla, bueno, ya lo he dicho hace 2 días, de muchos años, de muchas generaciones y todo esto. Y dice, bueno, igual esa lista no es completa porque hay muchos huecos. No nos da esa opción, ¿vale? Porque una generación está ligada con la otra. Si lo leen, se dan cuenta perfectamente de ello. Y vamos a mirar un poco lo que esas 10 generaciones empieza con Adán. Su nombre, pone ahí a la derecha, en hebreo significa hombre, ¿vale? O sea, por ejemplo, si hoy tú dices en hebreo Ben Adam, significa persona, ¿vale? Hasta en el hebreo moderno se ha conservado esto. Luego, siguiente es Set, su nombre significa repuesto o dado, que por cierto en muchas Biblias lo pone así. El siguiente es Enosh. Enosh significa mortal, ¿vale? Porque a esas horas le pone ese nombre porque sus padres se dan cuenta que todos vamos a morir. Eso es lo que ocurre ahora. El siguiente que viene es Cainán, su nombre es Lamentación. No sé, tal vez al nacer pues lloraba como suelen nacer todos los bebés. El siguiente, Mahalaleel, significa Dios alabado. O sea, aquí si conocen la palabra aleluya, ¿vale? No hay que conocer hebreo. Y se dan cuenta que algo Mahalel, pues hay algo de esto, ¿vale? Y efectivamente ahí es Dios alabado. Luego el siguiente es Yared, significa Él hará descender en hebreo. Enoch significa el dedicado, nombre muy bonito para un niño. Matusalén, o en hebreo Metushelach, significa en su muerte mandará. Por cierto, es el hombre, si tomas literalmente las genealogías cronológicas, muere exactamente en el año del diluvio. ¿Ok? No necesariamente en el diluvio, pero su nombre es en su muerte mandará. O sea, Dios algo mandará. ¿Qué va a mandar? Pues lluvia, ¿vale? Entonces, yo no sé, algunos dicen, bueno, todo el mundo estaba pendiente de Matushelach a ver si cogía la gripe o algo por el estilo, porque cuando muere ese hombre, pues algo iba a pasar. Efectivamente, pues él se muere y ¿qué pasó? El diluvio. Él muere en el año del diluvio. Es una de esas cosas aprendes cuando tú tomas en serio lo que la Biblia dice, ¿vale? En fin, pues Lamec, el siguiente, significa humillado. Y luego tenemos el 10º, Noé. Bueno, Noach en hebreo significa descanso, ¿ok? Entonces, son los 10 significados. Ahora, una de las pruebas, en mi opinión, que la Biblia es un libro inspirado, bueno, hay muchísimas, pero es una de las que tal vez sorprende más,
es esto. Juntando los 10 nombres tenemos el siguiente mensaje, tal vez ya te has dado cuenta. Si lo lees es, al hombre es dado mortal lamentación. Dios alabado, Él hará descender al dedicado. En su muerte mandará al humillado descanso. ¿Qué le parece? ¿Vale? O sea, esto es como un código metido en las mismas páginas de un capítulo que nadie lee. Pero esto es una de las cosas que luego realmente dices, pues, wow. Y por cierto, no es la única vez que tienes esto en la Biblia, lo tienes en varios lugares en el Antiguo Testamento, pero es la primera vez que ocurre. Entonces, bueno, a partir de hoy, jamás vas a despreciar más estas genealogías y no te van a encantar. Bueno, con esto vamos al capítulo 6 y esto es el preludio para el diluvio. Bueno, la historia del diluvio es una historia que todos conocemos y obviamente, aunque me gustaría mucho, no puedo entrar ahí en detalles, no podemos hacer en ese contexto una exégesis versículo por versículo y entrando en los entresijos, pero lo que me gustaría hacer, y esto es la intención de ese curso, es dar una idea global de lo que es el libro de Génesis. Luego, partiendo de ahí, bueno, cada uno puede hacer sus estudios para profundizarlo. Precisamente los primeros 8 versículos de ese capítulo 6 son decisivos para lo que viene después. Y una vez más, infelizmente, esos capítulos no se han entendido bien, podría decir casi desde el inicio. Y me gustaría simplemente dar una explicación de esto, que es en primer lugar la respuesta más fácil y además la respuesta más bíblica. Bien, entonces eso sí que voy a hablar con cierta lentitud porque es fundamental, porque si esto lo tienen bien, pues el resto lo van a entender con más facilidad. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, ustedes conocen esa interpretación que se ha hecho muy popular, que aquí lo que tenemos es que hay demonios o ángeles caídos, como quieran, que es la misma cosa, que tienen relaciones sexuales con mujeres y el resultado son, bueno, unos gigantes, monstruos, algunos, bueno, hacen de esto toda una película. Lo han escuchado seguramente. Bien, pues obviamente esto no corresponde al texto, ¿vale? O sea, es una idea muy interesante, pero no corresponde al texto y no corresponde al texto por varias razones. En primer lugar, la misma expresión que tenemos aquí en el versículo 2, tomaron para sí mujeres, o sea, lavat nashim en hebreo, es una expresión que habla de matrimonio, ¿vale? Okay. O sea, aquí no estamos hablando de que vienen unos extraterrestres o vienen ángeles bueno, escogen mujeres para tener relaciones sexuales con ellas. No es el tema, o sea, estamos hablando de un matrimonio normal, ¿vale? Esto es lo primero. En segundo lugar, no sé si se han dado cuenta, es que no hay ni un solo caso en la Biblia, ni uno solo, donde un demonio coge forma humana. Son seres espirituales. Ni uno solo, ¿vale? Que ellos pueden poseer gente, bueno, eso ya es otra cosa, pero no. O sea, en ese sentido, esto no existe. Entonces, en tercer lugar, lo que hay que decir, que esa expresión, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿cómo entendemos esto? ¿Se acuerdan? Bueno, otra vez la hermana pues la ha preguntado, estas dos líneas que hay, ¿vale? Hay una línea que viene de parte de Dios, y estos son los hijos de Dios. Y hay una línea que obviamente vive en rebelión contra Dios. Estos son, en ese caso, dice, las hijas de los hombres. Y hay uno puede decir, vale, pues mira, esto, José Hutter, pues se lo ha inventado para explicar esto mejor, pero mejor es tener un versículo bíblico que lo apoyen. Y una vez más,
ese apoyo lo encontramos en una genealogía, ¿vale? Esa es la razón por la cual, si no te gustan las genealogías, pues pierdes muchas cosas, ¿vale? Entonces, en Lucas capítulo 3 tenemos una genealogía que representa la línea de la bendición, ¿okay? Que es la línea de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer solamente los últimos 37, los últimos dos versículos, a partir del versículo 37, Lucas capítulo 3. Mirando hacia atrás, ya hemos visto la lista de esos nombres. Empezamos con Matusalén. Dice, Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y ahora qué pone? Hijo de Dios. Si Adán es el hijo de Dios, ahora su hijo es un hijo de Dios, no en el sentido como el hijo de Dios lo es, pero en el sentido de que pertenecen a ese grupo de personas que se nombran aquí, que son fieles a Dios, que es el pueblo de Dios, ¿vale? En ese sentido nosotros también dicen, bueno, es una hija de Dios o es un hijo de Dios, no dando a entender que es divino, sino que pertenece a Dios. Entonces, aquí el texto sigue y dijo, versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, quiere decir que hay una guerra, ¿vale? Que hay un enfrentamiento entre los dos grupos. Porque ciertamente él es carne, o sea, quiere decir que es débil, que tiene la tendencia a caer en el pecado, y serán sus días 120 años, lo cual quiere decir que a partir de ese momento quedan 120 años, como la cuenta atrás. Es el tiempo, esos 120 años, cuando finalmente se construye el arca, ¿vale? Es el tiempo que Noé usa. Como sabemos de segunda de Pedro, capítulo 2, se nos cuenta que en ese tiempo, creo que es el versículo 9, en ese tiempo, o versículo 7, en ese tiempo Noé no solamente construye el arca, sino también él pregona la justicia divina, ¿vale? Es pregonero de justicia, se le llama Pedro. Entonces, de esa gente salen los gigantes, o sea, de esa unión, efectivamente, pero gigantes lo pone en la Reina Valera. La palabra en hebreo es la palabra nefilim. Y nefilim significa los caídos. Nafal en hebreo significa caer, ¿vale? Los nefilim son los caídos, o sea, son aquellos que viven en desobediencia contra Dios. No es una raza especial o algo por el estilo. O sea, lo que aprendemos aquí, si tomamos el texto en serio en hebreo, son los que viven en oposición contra Dios. Entonces, quiere decir, había gente caída en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y ahí dice, estos fueron los valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. La palabra valiente realmente, literalmente significa, eran hombres violentos, ¿vale? O sea, quiere decir que eran hombres guerreros, hombres que hacían mucho mal. Y esto es lo que tienes que esperar cuando tienes ese tipo de uniones. Y además eran conocidos, porque eso dice gente de renombre. Bueno, había gente como, por ejemplo, el fundador de Babilonia, que es mencionado, etcétera, etcétera. O sea, llegamos ahora al punto que vamos a entender que estamos hablando de una mezcla, un mestizaje entre el pueblo de Dios, por un lado, y los que viven en contra. Entonces, ahí está el problema. Y finalmente, el pueblo de Dios se reduce a tan solo 8 personas. Y es el momento cuando decide Dios, digamos, de realmente exterminar esto, y allí viene ese plan de rescate con el arca. Los que entran y solamente son los que creen en Dios. Y fíjense ustedes, en aquel entonces eran 8 personas, o sea, los de la propia familia. Era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. No había más, ¿vale? O sea, esto es lo que quedaba. O sea, nos damos cuenta que, para decirlo así, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 pende de un hilo. Y eso también significa que el arca de Noé
era unsinkable, ¿vale? O sea, no era como en Titanic, ¿vale? Porque si esto se va para abajo, si ellos mueren, se acabó, Dios es un mentiroso y Génesis 3:15 no se cumple, ¿vale? Entonces, es la misma razón porque el barco sobre el mar de Galilea no podía hundirse con Jesucristo dentro. O sea, ¿qué te parece? Que el día siguiente, pues sale en el Nazareth Post, se ahoga el Hijo de Dios, ¿vale? O sea, vamos. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Eso ya lo he explicado. Ok. Vamos a dar un salto. Y luego viene lo del diluvio, que ahora no entro porque el relato como tal, como lo tenemos aquí en los versículos en los capítulos 6 al 8, es un relato que puedes leer perfectamente bien, se entiende bien. Si tuviésemos más tiempo y hiciésemos un estudio, es muy interesante los detalles que hay dentro. De nuevo, yo lo cojo como un relato absolutamente histórico. Y entre otras cosas, bueno, de nuevo puedo decir, bueno, es que hay pruebas extrabíblicas de todo esto, y la respuesta es que sí, es que hay para aburrirse, ¿vale? Existen unos 70, tirando hacia 80 relatos de diferentes culturas, desde los indios norteamericanos hasta los incas en Sudamérica, culturas africanas, asiáticas, europeas, que todos coinciden en una cosa: había un gran diluvio, ¿vale? Es una información que a los científicos no les gusta mucho soltarlo, ¿vale? Porque obviamente, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿cómo es posible que en todo el mundo hay relatos en diferentes idiomas que vienen de muy lejos, que hablan de una misma cosa, que había un diluvio, ¿vale? ¿De dónde viene eso? El que más se asemeja, por cierto, al relato inspirado que tenemos aquí es el de los propios babilonios, ¿vale? Se llama el Enuma Elish, que es una poesía babilónica donde aparece alguien que en la Biblia le llama Noé. Los babilonios le habían puesto otro nombre, ¿vale? Que nos relata cosas muy similares, bueno, cambiadas, infelizmente, porque no se trata de un relato inspirado, pero que cuenta los mismos detalles, ¿vale? Que alguien sobrevive con su familia en una caja de madera, ¿vale? Los babilonios lo escriben, está escrito en cuneiforme y está en un museo para verlo. Bien, entonces esto nos lleva al capítulo 9, y en el capítulo 9 nos damos cuenta que ahora finalmente Dios hace salir a Noé de esa caja del arca de Noé, precisamente. Y les da otro mandato. Versículo 9:1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿vale? Ahora pensamos, bueno, ahora el pueblo de Dios seguro que va a vencer, ¿vale? Porque ahora se han excluido todos los que no son del pueblo de Dios. Ahora, los que se van a multiplicar, todos serán, voy a decirlo así, creyentes, ¿no? Ahora, la cosa no fueron exactamente así, porque con Noé y con su familia también sobrevivió el pecado. Y ya nos dimos cuenta que poco a poco otra vez tenemos la misma historia. Y vamos a ver ya, si seguimos leyendo el capítulo 9, hay un incidente con el mismo Noé, ¿vale? Que encontró gracia en los ojos de Dios, donde le vemos borracho como una cuba, ¿vale? Entonces, pues la Biblia en esto es muy realista, ¿vale? O sea, no hay que ponerle un monumento a Noé. Noé era pecador como nosotros. Ahora sí, eso no cambia que había habido gracia en los ojos de Dios, pero ya nos damos cuenta que obviamente no es una garantía de que no, pasando a sus hijos y luego sus nietos y sus bisnietos, que no empieza otra vez la misma historia. De eso empieza, ¿vale? Vamos a verlo de nuevo. Y esto finalmente nos lleva al capítulo 10, otro de nuestros capítulos favoritos. Allí pues tienes, creo que son 72 diferentes pueblos, que todos vienen de esos 3 hijos de Noé, ¿vale? Hasta el día de hoy dividimos la humanidad en 3 partes, en Hamitas, en Semitas y en descendientes de Jafet. Y esto es muy interesante que esto funciona hasta el día de hoy, ¿vale?
ojalá pudiésemos hablar de esos diferentes nombres que tenemos aquí, y esto simplemente es la base de lo que tenemos hoy en el mundo. Y nos damos cuenta de una cosa. Si antes he dicho, 70 y pico relatos del diluvio, los chinos conocen detalles del libro de Génesis, lo tienen en su propia escritura. ¿Y cómo es posible? Aquí tienes la respuesta. Porque nos damos cuenta que originalmente todos venimos de una misma raíz, ¿vale? Ahora, es precisamente la evolución que no puede explicar lo que hay. O sea, si de repente pues hay vida por diferentes partes y eso desarrolla el hombre, se desarrolla del mono, y vete tú a saber cómo explican esas raíces comunes, ¿vale? Y sin embargo, si tú tomas en serio el relato bíblico y tomas en serio que todos venimos de una misma tradición, y ya hemos hablado del hecho de que esto perfectamente se puede haberlo puesto por escrito, entonces eso nos explica por qué hay ese conocimiento en diferentes culturas, de diferentes épocas, y todo llega a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos en el capítulo 10, esos diferentes pueblos, y particularmente tal vez para aquellos que se interesan por su pasado. Para mí es muy interesante que, por ejemplo, ahí en el versículo 4 se menciona Tarsis. Tarsis es uno de los hijos o los descendientes de Jafet, y Tarsis representa a España, ¿vale? ¿Por qué? Por lo menos al sur de España, porque ahí había si lees la historia secular, esa historia nos cuenta que ahí, había un pueblo que se llamaba los Tartesos, ¿vale? Que es Tarsis, es la misma raíz, que fueron aquellos que poblaron el sur de España. Ahí tienen su origen, ¿vale? Y esto se puede hacer con muchos pueblos. Quiero decir simplemente, para dar otro dato añadido, unos 20 o 30 kilómetros al norte de Huelva sigue existiendo hasta el día de hoy una pequeña ciudad que se llama Tarsis, que nadie la conoce, ¿vale? Y ahí está. ¿Es lo mismo que el apóstol Pablo era de Tarsis? De Tarso. Tarso. Y ese Tarso está en Turquía, o sea, no tiene nada que ver. La primera sílaba lo tiene, pero la segunda no, y esto marca la diferencia. Ok, yo creo que esto es suficiente para la primera lección, y la primera lección, que es la cuarta, pero la primera de hoy. Vamos a aquí hacer una pausa, les dejo un poco de respiro, y no me olvido de la pregunta, ¿vale? Luego, antes de que Susana toque el botón, pues les doy la posibilidad de preguntar, pero les advierto, yo respondo todas las preguntas, todo lo que ustedes quieran, y me quedo aquí hasta las 5 de la tarde. O sea, vamos a tener que hacer 2 lecciones más. Ustedes preguntan lo que quieran, ¿vale? Pero esas son las reglas. Cuando dicen